Raro amanecer y miren, tengo puesto pantalón largo. Vamos con los chicos de la ruta, con esas ganas no pueden parar. Los chicos de la ruta, los chicos de la ruta, los chicos de la ruta. Por eso voy donde me quieres llevar. Lo que ha cambiado el clima en estas 24 horas entre que estuvimos en la Reserva Arenillas y estamos acá en la zona de Balsas. Lindísimo el paisaje, malísimo porque estamos abrigados de vuelta. Otra vez volvemos a usar ropa. Pero ahora les vamos a mostrar a dónde pasamos la noche. Un lugar maravilloso. Algo que preveíamos que nos iba a pasar a partir de entrar en Ecuador, bueno, después Colombia y toda la zona de Centroamérica, es encontrarnos con insectos poco conocidos por nosotros a los que Mari les tiene terror. No, pero no solamente poco conocidos, de dimensiones insólitas. No puedo hablar. Bueno, les vamos a mostrar el primero con el que nos encontramos. Mari no se puede acercar Piel más de acá. gallina, no, piel Pero, gallina. porque aparte Mari me dijo, ¿es un pájaro? Me preguntó. Mirá. No, está agarradito del... ¿Está vivo? Era obvio que algo que nos iba a sorprender de las rutas de este país es la cantidad de bananas que hay alrededor de la ruta. Uno va por el camino y tiene banana. No, pero no en plantación, están ahí, Claro, crecen están ahí ahí. al costado. Crecen como salvajes, pero se dan en todos lados. Pensar que en nuestro país, en Argentina, nos cobran las bananas carísimas. Está bien, tienen un largo recorrido que hacer. No sé si en Argentina hay plantación de banana. Eso sería interesante que nos cuenten los amigos que andan por allá. Pero acá, créannos, que hay para repartir al mundo. Night in the neon lights, love everybody. My mind is set free and I believe. Then I met you. You took me by the hand. Ya les habíamos anticipado que Ecuador está dividido por regiones y cada región, ¡wow! Miren lo que es ese río. Ya les habíamos anticipado que Ecuador está dividido en 4 regiones. En este momento estamos transitando la región de la costa. Y les voy a leer acá porque tengo a mi machete, que dice que también es denominada como la región litoral y que es una de las 4 regiones geográficas que está compuesta la República del Ecuador. Se encuentra situada entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico y cuenta con 7 provincias. En este momento estamos transitando la provincia del Oro, cuya capital es Machala. Bueno, estoy así como queriendo recuperar el aliento en cada instante. Les decía que en Baños dicen que me va a volar la cabeza porque hay cascada, me doy vuelta y hay una cascada, miro para allá y otra cascada. Yo les digo algo, Ecuador me tiene como muy emocionada. Take a chance, take it easy, let's roll the dice. Show my love, and dance through the night in the neon lights. Love everybody. My mind is set free and I believe. Y la Ruta 50 nos iba a sorprender con estos paisajes. I believe. Amigos, y estamos en una nueva
nueva provincia, estamos y en una nueva región. Estamos ahora en la región de las Sierras, provincia de Loja, capital Loja. Tenemos todavía 70 kilómetros por delante hasta llegar a Loja. Partimos de Balsas, acuérdense que estábamos más o menos a unos 160. Así que el camino se hace lento porque tiene mucha subida y bajada. Y además vamos despacio porque no nos queremos perder nada del paisaje. Tenemos una sorpresa. Algo o alguien que volvió al viaje. ¿Están preparados para que Guille vuelva a ser feliz? ¡Tatán! Miren, el pedazo de sandía que compramos, $2.50. La verdad no sé decirles cuánto pesa, pero debe estar entre los 3 y los 4 kilos, con lo cual ya nos acercamos un poco más al precio que está en Argentina. Y lo más gracioso de todo es que le pregunto al vendedor, ¿y de dónde tienen ustedes sandías? Me dice, no, son peruanas. Así que Perú nos sigue regalando este fruto exquisito. Y Guille, feliz. Amigos, buen día. Llegamos a Loja, a esta ciudad de la Sierra Ecuatoriana, y hoy vamos a inaugurar una sección que en realidad la vamos a inaugurar formalmente, pero ya viene existiendo, y es la del anfitrión. Patricio, que es una persona de acá de Loja que nos sigue, se ha ofrecido a hacernos una especie de city tour, así que nos vamos a ir con él a conocer y a mostrarles a ustedes también esta ciudad. Un dato importante, dejamos la camioneta en este estacionamiento que es público, en un parque que tiene además pileta, cancha de fútbol y demás cosas para poder entrenar, así que está muy bueno. Y acá tenemos nuestro anfitrión que acaba de llegar y con él nos vamos a ir a pasear. Vamos con los Ches, por supuesto. Y acá arrancamos el recorrido, amigos. Estamos nada más y nada menos que en la puerta de la ciudad. Esta puerta data del 8 de diciembre de 1548. Tiene ya sus añitos. Y nos da la bienvenida a la ciudad de Loja. Miren atrás, qué hermoso todo lo que aparece. La ciudad está encajonada por dos ríos, el Zamora y el Malacato, que lo tenemos del otro lado. Estamos caminando acá, recorriendo un poquito la zona de la puerta de entrada. Increíble lo pintoresco que es esta zona de la ciudad. La verdad que súper sorprendidos, no nos imaginábamos encontrarnos esto y realmente, bueno, ustedes lo pueden ver con nosotros. Lo hermoso de estas construcciones que le da un toque re lindo a la entrada de la ciudad. La torre que estábamos viendo desde abajo tiene la posibilidad de acceder, así que obviamente vinimos para ver qué vista tenemos desde acá arriba.
Claro, eso es la parte Lo que nueva. pasa es que digamos. esto es nuevo. Claro, Sí. todo eso es nuevo. Lo que les decía a ustedes, esta zona, este puente existía. Ah. Lo que no había es ese castillo. Ah. Porque en realidad la entrada a la ciudad es por donde vamos a irnos después al último, la Virgen de Bronce. Por ahí era la entrada, ahí llegaban las acémilas, llegaban al estacionamiento y de ahí la ciudad estaba por la 10 de agosto. Ah. Pero por asuntos arquitectónicos y para que coincida con el puente, el castillo y así una representación del castillo europeo, con el paso Del río. por debajo, lo hicieron en esta zona. You don't know it, but I noticed you right away. You're pretty sure I will ignore every move you make. Come over to me. I'm over here, you see. Y llegamos a la Plaza Central de Loja. Nos contaba Patricio de que acá en Ecuador no se le estila decir Plaza de Armas, sino Plaza Central. Y como típica distribución de las plazas centrales, encontramos la catedral, la municipalidad y varias de las instituciones principales que tiene la ciudad. Y la ciudad de Loja se caracteriza por ser una ciudad muy religiosa y tiene gran presencia de iglesias. No sabemos muy bien exactamente cuántas tiene, son varias, pero sí hay 4 principales. Estamos frente a una de ellas, que es la iglesia de Santo Domingo. También tenemos la catedral, la iglesia de San Sebastián y la de San Francisco. You're probably confused, but that's the plan. Come over to me. Y acá Patricio nos contaba que este monumento también representa 4 hechos históricos importantes de la ciudad. Arranca por la fundación, luego tenemos lo que es la independencia. La tercera cara es el intento de liberación que tuvo la ciudad de Loja para ser un estado independiente, que solamente le duró muy poquito, desde 1859 a 1861. Y la cuarta es la población palta, que antes de unirse con los incas optaron por desaparecer. Y lo lindo e interesante de tener un guía local es que nos contó que en este mismo lugar es donde empezaba la ciudad. Esta era la puerta de la ciudad de Loja hace muchísimos años, no la puerta que vimos antes, y se ingresaba por aquella zona y desde acá se accedía a la parte principal de la ciudad. ¿Y a dónde pudimos haber venido? Es que Patricio nos dijo, los dejo un ratito solos para que aprovechen a almorzar y le dijimos, qué mejor lugar que dejarnos en el mercado. Así que nos vinimos al mercado, vamos a dar una vuelta por acá y acá vamos a comer. Mirá lo que tenemos acá, estas hojas de plátano que ya nos contaron que se usan para varias comidas, para envolver y cocinar. Y estas que son como las chalas del choclo. Sí. También supongo que las deben Para hacer para la humita, tamales, claro. humita. Oh, qué rico. Che, ¿vamos a comer? Vamos a comer.
Ya elegimos el plato que vamos a almorzar, vamos a comer. En lo de las cecinas de Alfredo y el plato que nos elegimos es un tuco de chancho. Listo. Ah, mira Muy qué pinta bien. que tiene. Qué rico. Y... Ahí hay una mesita, te puedes ir allá. Sí, Bueno. por favor. Es yuca. Vamos a un pedacito de salchicha. A ver, Yo tengo un hambre. yo también. ¿Rico? ¿Qué tal la papita de sol? ¿Dónde la metemos? ¿Chilo o la mochila? Yuca riquísima. Amigos, vamos a comer algo y nos vemos dentro de un rato. Y acá nos habíamos quedado sin batería de los micrófonos, pero les contábamos que estábamos yendo hacia el parque eólico Billonaco, que está ubicado a 14 kilómetros del centro de la ciudad. Got this blaze on. Do you feel that we got something strong? Esta central eólica es considerada como una de las obras emblemáticas y estratégicas del gobierno ecuatoriano y sirve para abastecer de electricidad a toda la provincia de Loja. And I saw you walking the line. Visitar este lugar no solamente nos dio la posibilidad de conocer esta mega obra, sino que además nos regaló un paisaje increíble. Feel alive. You will be the last one I think about. When it all breaks down, I'll wait for you right here. Y si faltaba algo para coronar este recorrido por la ciudad de Loja, nos vinimos a un mirador dentro de lo que es el camino hacia el parque eólico, que tenemos unas vistas, gente, increíbles, y nos vamos a tomar un cafecito acá con Patricio para terminar esta tarde maravillosa de haber conocido y descubierto esta gran ciudad. And the truth may come as a surprise that with you I feel alive. You will be the last one to think about. The last one to think about. Para cerrar este día que estuvimos paseando por todo Loja con Patricio, Patricio y su familia nos han invitado a cenar como para cerrar el día, así que acá estamos en su casa, súper agradecidos con ellos porque la verdad nos han recibido muy bien, como todos los ecuatorianos hasta ahora, así que estamos muy contentos por eso. Y además la familia nos ha preparado una rica cena, así que vamos a compartir con ellos. Amigos, hasta acá ha llegado este capítulo. Nos vemos en el próximo destino. No, pero antes de irnos al próximo destino, ¿cómo no les íbamos a mostrar el hermoso lugar privilegiado en el que estuvimos pasando estos días acá en Loja? Les vamos a compartir lo que es el Parque Jipiro, un lugar hermoso. Miren las camionetas, vamos a recorrerlo. Este parque municipal tiene un natatorio, una piscina a la que se puede acceder pagando $2 los adultos, $1 los niños, y te dejan usar las duchas, el sauna. La verdad es que súper linda. Esta ciudad tiene mucho verde, está rodeada de cordillera y tiene muchas plazas también. Este parque en particular es uno de los más importantes, viene muchísima gente durante la semana, el fin de semana se utiliza un montón porque hay canchas de fútbol, de básquet, pistas para ciclismo, senderos para andar en bicicleta. La verdad es que es hermoso y además tiene la particularidad De que es temático, ¿no? De que es temático, exactamente. Tiene construcciones
que rememoran, bueno, ahora vamos a ver construcciones rusas, mezquitas, de todo un poco, la verdad, muy interesante. Tiene una zona de juegos para chicos y no tan chicos, pero como somos los chicos de la ruta, Le hacemos honor. le hacemos honor. Ay, está muy empinado, yo les quiero decir. Casi termina mal. Esta es la pista que es para hacer ciclismo, no sé cómo se llaman los que... ¿Velocidad? No, hacen estos que hacen piruetas, que van ¿Mountain para bike? arriba, para abajo, no se llama mountain bike. Si alguien sabe, me lo recuerda, que en este momento no me acuerdo cómo se llama ese estilo de ciclismo. Bonjour, mon ami. Estamos en París. Se fue el verano, la bici ya no corre, pues también voló mi hermano. La casa quedó vacía, prometió que volvería. Lo interesante de cada edificio, de cada réplica, es que tienen sus carteles explicativos. Por ejemplo, es la Catedral de San Basilio, que está en Moscú y que fue construida en 1555. Llegar a Ecuador y llegar a Loja es sinónimo de empezar a oler a cafecito. Así que no desayunamos, nos vamos a tomar un cafecito en uno de los puestitos que hay acá en el parque. Qué ganas que se quede, que no... Me parece que llegamos temprano para las tortitas. Oh, las tortitas. Sí, están bueno, 2 por favor. Hay unas tortitas acá, dijimos, chao, desayunamos un cafecito con tortitas, nos levantamos medio temprano, me parece, para las tortitas. Lo bueno de levantarse temprano es que el parque está bastante tranquilo, pudimos filmar un montón. Lo malo es que todavía no está preparado el... Loja es considerada la ciudad cultural de la música y encontramos en toda la ciudad muchos teatros, el que acabamos de ver recién, que es muy importante, que está enfrente a la plaza, y también hay un museo de la música que ahora está en reparaciones, así que no lo pudimos visitar, pero que está enmarcado en una casona española de estilo colonial increíble. Hay muchos eventos culturales dentro de la ciudad y este parque incluso protagoniza muchos de ellos, así que realmente una ciudad muy interesante para conocer por la historia que tiene, por la arquitectura y por su parte cultural y gastronómica, obviamente. Así que si andás por esta zona, hacete una escapada y vení a conocer Loja. Y yo te sumo algo más, la calidez de su gente. Realmente Totalmente. nos han recibido y tratado de una manera increíble, con una hospitalidad impresionante, así que la calidez de Loja nos la llevamos acá. Entonces, ahora sí, amigos, nos Hasta el vemos. próximo destino.